el día de hoy estaremos con ustedes mi compañera Maru Castillo y una servidora Evelyn Schipper de Educando en Red. Educando en Red es una asociación civil cuya misión es mejorar las capacidades formativas de los adultos para generar entornos favorables para un sano crecimiento y desarrollo de la niñez y la juventud en México. Bienvenidos a Conectando en Red, un ciclo de pláticas para vivir lo ordinario como extraordinario. Hoy, 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y tenemos el gusto de presentar a nuestro invitado desde Madrid, España, al doctor Alejandro Rocamora, con el tema La prevención del suicidio en la vida cotidiana. El doctor Alejandro Rocamora Bonilla es psiquiatra, profesor del Centro de Humanización de la Salud y ex profesor de psicopatología en la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid, miembro fundacional del Teléfono de la Esperanza y vicepresidente de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio, AIPIS, en España. Autor de diversos libros, es colaborador habitual de revistas sobre temas psicológicos y del sufrimiento humano, así como temas relacionados con la salud psicológica de la familia. Sus intereses profesionales y sociales tienen que ver con todos los temas referidos a las crisis humanas: intervención en crisis, crisis de suicidio, conflictos familiares, estrés, etc. Gracias por estar este día con nosotros, doctor. Gracias a vosotros por la invitación. Pero pues reconocemos que el tema del suicidio es un tema difícil de abordar. Sin embargo, en Educando en Red creemos que es necesario hablarlo para contribuir a quitar ese estigma del suicidio y así poder informar, concientizar, sensibilizar a la comunidad en la prevención, ofreciendo siempre la esperanza de vida. Para comenzar, nos gustaría, doctor, que nos platicara un poquito del por qué considera importante hablar de la prevención del suicidio. Sí, claro. Es decir, el tema del suicidio es un tema tabú. Y como todo tabú, si lo escondemos, si no hablamos, etcétera, pues se hace todavía mucho más complejo, ¿no? Entonces, todos los profesionales que nos dedicamos a este tema estamos de acuerdo en el que realmente hablar del suicidio es una forma de facilitar a las personas que están pasando por esa situación tan terrible, el que puedan compartir esa idea, ¿no? El hecho de compartir, y lo sabemos por experiencia personal muchas veces, el hecho de compartir ya de alguna manera disminuye toda la intensidad de la angustia. Entonces, es un error el pensar que si hablamos del suicidio, pues se puede incrementar el suicidio. Es lo mismo que si diríamos, si hablamos de los malos tratos, se incrementan los malos tratos, ¿no? O si hablamos del bullying, se incrementa el bullying. No. Es decir, y además en el tema del suicidio es muy importante que el contexto, la sociedad, la familia, la escuela, etcétera, estén concienciados de este tema para que la persona, si en algún momento surge la idea de suicidio, pueda decirlo, pueda, sin que sea criticado, ni sancionado, ni condenado, diríamos. Por tanto, yo considero que es fundamental, ¿no? Hay una madre de una hija que se suicidó, que es presidenta de una asociación aquí en España, en Barcelona, de los supervivientes del suicidio, que ella dice que el hablar no mata, lo que mata es el silencio, ¿no? Es Cecilia Borràs, ¿no? Ahora, doctor, ¿qué papel juegan las emociones y los valores en esta prevención? Claro, yo considero, y no yo solamente yo, sino la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en un documento que hay del año pasado, del 2021, y en el que se plantea Vive la vida, se titula, es decir, ellos, dentro de los factores o de las acciones que hay que hacer para prevención del suicidio, dice así: fomentar entre los adolescentes las competencias socioemocionales para la vida. Es decir, si dotamos a nuestros adolescentes y a nuestros niños de la capacidad, primeramente, de reconocer las emociones. Estoy enfadado, estoy triste, estoy rabioso, estoy alegre, estoy feliz. Sería una forma de tener conciencia de lo que me está pasando. Y por lo tanto, las emociones, yo considero que en definitiva, si somos capaces de gestionar bien las emociones, no solamente durante la adolescencia, sino también en la adultez, es una forma de manejar también las situaciones adversas que nos van a venir después.
Claro, como que esa es la base de esta prevención, de la Claro. prevención, ¿verdad? ¿Y nos podría compartir algunas ideas de señales que deberíamos estar atentos los adultos para observar en nuestros hijos, adolescentes, en nuestros alumnos, jóvenes? O a lo mejor pudiera darse el caso de que no se presenten algunas señales. ¿Nos podría platicar un poquito de esto? Sí, bueno, es decir, hay dos conceptos en la sociología. Uno son los factores de riesgo, que hablaremos ahora después, y las señales. Las señales, en definitiva, hay que tener en cuenta que el suicidio es una vivencia que es como un iceberg. El iceberg, lo que se ve es el 10%, el 90% de un iceberg está sumergido en el mar, ¿no? Pues la vivencia suicida es lo mismo, es decir, lo que se ve es muy poco. Lo que está de fondo es muy, muy intenso, ¿no? Entonces, hay señales, por ejemplo, los cambios de comportamiento significativos en un adolescente, ¿no? El bajo rendimiento académico. O realmente si empieza a hablar de la muerte de una forma insistente, continuada, ¿no? Es decir, es una señal que a lo mejor no tiene que ver con el suicidio, pero sí que algo le está pasando, ¿no? Es decir, porque yo suelo decir que en el tema de la conducta suicida, lo importante no es tanto el suicidio, sino lo que hay debajo del suicidio. Es decir, evidentemente tenemos que neutralizar la ideación suicida, pero muchas veces se neutraliza la ideación suicida viendo qué hay debajo, qué necesidad profunda hay debajo, ¿no? Y por lo tanto, esas son dos señales importantes, ¿no? Evidentemente, en la sintomatología depresiva de un adolescente o de un niño, también sería una forma de manifestar él su malestar y su, y su posibilidad, ¿no? De pensar que la muerte es la solución, ¿no? Hay que tener en cuenta que el adolescente vive en una situación de encrucijada y todos hemos sido adolescentes, nadie no ha sido adolescente, todos hemos sido adolescentes y todos sabemos que esa época de la vida es convulsa, es algo que provoca mucho temor y mucho miedo, pero también muchas expectativas y mucha felicidad, ¿no? Entonces, en esa situación realmente es comprensible que aparezca la ideación suicida, no pasa nada. Es decir, eh, lo patológico, lo más enfermizo sería si eso se consolida, ¿no? Y por lo tanto hay que ver pequeñas señales, ¿no? Lo que hay que saber es preguntar también, es decir, al adolescente, sin condenar y sin moralizar, etcétera, ¿no? Ahora viene una pregunta, ¿cómo saber si mi hijo o si mi alumno tiene ideas suicidas y qué hacer al respecto? Como decía usted, ¿cómo y cuándo preguntar? Claro, es decir, el tema es que aquí en el tema del suicidio y en psicología en general no tenemos ningún análisis de sangre, ni tenemos una radiografía, ni tenemos una tomografía computada, un escáner, no tenemos nada de eso para saber. Solamente utilizamos la entrevista fundamentalmente. Hay algunos cuestionarios, pero que son de dudosa validez, diríamos, ¿no? Yo considero que lo importante es la entrevista. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Yo suelo decir a los padres, ¿no? Preguntar. Es lo mismo que si preguntan, no sé si mi hijo bebe o toma hachís o porros o pregunta. Porque claro, hay que preguntar no de una forma acusatoria, sino de una forma comprensiva. Hay que preguntar para que el adolescente sepa que lo que yo le estoy preguntando es desde el amor, desde el cariño, desde el afecto, no de la sanción, ¿no? Yo suelo decir que el terapeuta, el ayudador, el orientador, yo digo, yo no soy ni policía ni juez. Yo no soy policía que voy buscando al maleante, ¿no? Ni soy el juez que voy buscando para sancionar. No, el padre y la madre no puede ser un juez ni puede ser un policía. Tiene que ser padre o madre, pero nada más. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo saberlo? Preguntando. ¿Cómo pregunto? Evidentemente, si a un adolescente le preguntas directamente, ¿te quieres suicidar? Pues el 99% te va a decir que no. Lo que hay que saber preguntar. Hay que saber preguntar a través de los síntomas. Por ejemplo, si un adolescente te dice que lleva una semana sin dormir o que se encuentra muy mal en el colegio o que, yo qué sé, es decir,
le han puesto malas notas. Uno tiene que asumir ese síntoma y decir, bueno, y cuando te ocurre eso, ¿qué piensas? ¿Qué solución ves? Puede ser que la solución sea la muerte o puede ser que no. Es decir, me ha dejado mi novia, ¿y qué piensas? Si te ha dejado la chica que tú querías y tal. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué solución lo ves? Alguien te puede decir que la muerte, la única solución es la muerte. Entonces yo puedo trabajar ahí el tema de la muerte, pero hay veces que no. Por lo tanto, hay que saber preguntar y hay que preguntarnos de una forma directa, además de esa acogida cariñosa que yo digo, sino que realmente hay que preguntar, pero retomando la situación del adolescente, ¿no? Y que el adolescente vea que lo que yo quiero es ayudarle, no es condenarle, ¿no? No decir, tú eres un idiota, ¿por qué te pones así? Parece mentira. Es decir, esa es la forma, ¿no? Claro, ¿y qué hay que preguntar? Claro, lo primero que hay que preguntar es si hay ideas de muerte, evidentemente, pero lo más importante en el tema del suicidio no es tener ideas de muerte, es tener intencionalidad de muerte. Yo puedo tener ideas de muerte, pero no me quiero suicidar. Es decir, a mí se me ocurre, a un adolescente se le puede ocurrir que la solución a su conflicto es la muerte, pero él no quiere suicidarse. Entonces, hay que distinguir, porque también muchas veces los padres nos espantamos, nos angustiamos muchísimo cuando aparece la idea de la muerte o la idea del suicidio, ¿no? Pero el adolescente muchas veces es porque la única salida que ve es esa. Entonces lo que hay que ayudarle es a buscar otras salidas, otras alternativas. Y yo suelo decir que la gran pregunta, si te dice que se quiere morir o que quiere suicidarse, la gran pregunta no es por qué. Las razones muchas veces es una razón baladí. A lo mejor es una razón es que, y mucho más en un adolescente, que no tiene ninguna consistencia. Y yo no puedo descalificar porque la razón no. Lo importante es el para qué te quieres suicidar. ¿Qué quieres conseguir? Pues quiero conseguir que me dejen de hacer bullying. Quiero conseguir de que mi novia vuelva conmigo. Quiero conseguir, no sé, que mi amigo no me abandone. Bueno, pues vamos a ver qué otros caminos hay para conseguir eso que tú ves. Porque ahora, en la pregunta ¿para qué? Lo que uno está descubriendo es la necesidad profunda que tiene, en este caso, el adolescente, ¿no? Y el padre, la madre, el orientador, le puede ayudar a encontrar, a cubrir esa necesidad, o si no él, un profesional de la salud mental, ¿no? Claro. Es importantísimo eso que comenta, el saber qué hay abajo o sea, de esa punta de iceberg que estamos viendo a la vista, e investigar qué hay abajo, ¿verdad? Para precisamente acompañarlos en buscar esas soluciones. Si no sabemos cuál es la raíz de la problemática, ¿cómo podemos ofrecer alternativas de ayuda si no sabemos qué hay ahí debajo, ¿verdad? Claro, es que hay veces que nos angustiamos mucho con el tema del suicidio y queremos rápidamente contener la ideación suicida y que se le quite la idea suicida, pero eso no es así. La idea suicida tiene todo un trasfondo. Y lo importante es no solamente ver la ideación suicida, sino ver una visión panorámica, global de la persona. ¿Qué está ocurriendo en esta persona en esta situación, qué situación está viviendo, qué es lo que siente, qué emoción tiene, que realmente piensa en la muerte? No en sí en la muerte, en el suicidio, porque claro, es muy fácil que una persona, bueno, fácil, entre comillas, que una persona no se suicidara, pues le encadenamos a la cama y punto, y ya no se suicida, ¿no? Pero eso no es la solución. El internamiento psiquiátrico puede ser una solución temporal. Hay veces que es necesario porque es un efecto de contención, etcétera, pero no es la solución. La solución es ir a la raíz de esa situación. Doctor, una pregunta en ese sentido, el cómo podernos como padres dejar ese miedo a un lado, ser más empáticos y ver la vida desde el punto de vista que esta persona lo está viendo. Claro. ¿Qué podemos hacer? Porque muchas veces caemos como padres en querer aconsejar, recomendar, porque queremos lo mejor para ellos. ¿Qué podemos hacer para poder hacer un buen acompañamiento y ver la perspectiva de ellos? Claro, yo considero que estamos en una sociedad en la que el suicidio, comenzaba ya así mi presentación, es un tabú, ¿no?
y que por lo tanto los padres también vivimos de esa situación, ¿no? Y en primer lugar, yo creo que hay que tomar conciencia que el suicidio es una opción, es una posibilidad entre otras muchas posibilidades que hay, pero que realmente, y que bueno, evidentemente yo considero que hay que hacer todos los medios para evitarlo, es decir, pero que en definitiva es una opción, es decir, que no, y que no es una opción que la persona coge alegremente, ¿no? Sino que lo hace a través de un sufrimiento y a través de una angustia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los padres, yo creo que fundamentalmente en esta situación y en cualquier situación, hay dos acciones que tienen que hacer los padres, ¿no? Es la contención, que ahora explicaré un poco, y el acompañamiento. ¿Qué significa contener? Contener significa que la persona, en este caso el hijo, o los hijos, o la hija, realmente no llega a la acción, en este caso del suicidio, ¿no? Yo tengo que poner los medios a través de mi empatía, de mi relación con él, que hablábamos antes, ¿no? De mi visión global, etc. Pero también tengo que acompañarle en ese proceso. Y el acompañamiento a lo mejor supone que yo tengo que derivarle a un profesional de la salud. Es decir, lo que no se puede hacer, el padre o la madre se puede asustar o escandalizar, horrorizar, es decir, no sé, porque su hijo tenga ideas de muerte. Lo que sí hay que hacer es contener al hijo, evidentemente en esa idea de muerte, pero también contenerse él. La contención es doble. Uno tiene que contener esa idea de muerte del hijo para que no la lleve a cabo y hacer todo un tema de aplazamiento del acto, pero también la persona tiene que contenerse en no tomar medidas drásticas. Una medida drástica sería encerrarle en casa y no dejarle salir, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Claro. O encerrarle en su cuarto y quitarle todos los medios que se pueda hacer daño, ¿vale? Eso temporalmente a lo mejor en algún caso excepcional puede servir, pero evidentemente no es solución, ¿no? Ok. Y en la vida cotidiana, en el día a día, doctor, ¿qué podemos hacer hablando de esta prevención para poder ofrecer esperanza de vida, para poder tener eh, esto que nos hace seguir en esta vida, estos vínculos que nos hace tener, que sigan queriendo estar en esta vida y que sigan queriendo, ¿cómo se llama esto, Evelyn? Em, La conexión, los factores protectores los que factores traen. protectores, doctor, que Sí. nos hagan tener esta esperanza de vida, ese sentido de vida, que hagamos, que quieran seguir estos jóvenes, estos adolescentes con ese sentido de esperanza. Claro, yo considero que en la vida cotidiana también se puede hacer prevención, ¿no? Se puede hacer prevención del suicidio, ¿no? Claro, desde una familia funcional, yo pienso que la familia fundamentalmente sería en un vínculo amoroso y seguro, ¿no? Un vínculo seguro que diría Bowlby. Es decir, el vínculo significa amoroso y significa dar seguridad a los hijos. Evidentemente, eso es una forma de prevención general, porque si el hijo que tendrá alguna adversidad o algún conflicto se verá arropado por esa situación familiar, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente en el tema de los adolescentes serían como dos caminos. Un camino es ese, la necesidad de un vínculo amoroso y seguro, ¿eh? Y otro es la necesidad de un proyecto de vida. El problema del adolescente es que, sobre todo algunos adolescentes, que no tienen proyecto de vida, sentido de la vida, que diría Víctor Frank. No tiene ningún sentido. Y yo creo que ahí es donde hay que trabajar. Es decir, el vacío existencial es lo que en muchas ocasiones, y yo considero con Víctor Frank, que es un poco la base del tema del suicidio, el vacío existencial, es lo que te puede llevar a la muerte, a pensar en la muerte, ¿no? Por tanto, yo creo que hay dos caminos. Uno, la necesidad de un vínculo amoroso y seguro. Claro, hay una cosa muy importante en esto de los vínculos en la familia, ¿no? Y hay una frase que yo suelo repetir mucho a las familias. Uno tiene que transmitir a los hijos que yo te quiero a ti, no por lo que haces, sino porque eres mi hijo. En el tema del suicidio, yo no te quiero menos porque me digas que te quieres suicidar. Te quiero más porque eres capaz de compartirlo conmigo.
Eso es lo que realmente le da seguridad al hijo. No, yo no le estoy condenando ni le estoy diciendo que es un imbécil y él piensa esas cosas, como se te ocurre, que es una tontería, pero como... No, yo le estoy validando sus miedos y su angustia, le estoy asumiendo, comprendiendo, aceptando su miedo, pero a partir de ahí hay que trabajar, evidentemente, eso no es la solución. Yo pienso que en ese contexto es donde la familia puede favorecer una prevención del suicidio. Evidentemente, en algunos casos será necesario la intervención de un profesional de la salud mental y en otros casos no. Es decir, porque también es verdad que yo soy psiquiatra, pero yo considero que estamos psiquiatrizando y psicologizando cosas que realmente, por ejemplo, el tema del duelo, lo estamos psiquiatrizando. Unas clases en el máster de duelo, en el Centro de Humanizar, y yo les digo a los alumnos, pero si es que el 80 al 90% de las personas que están en duelo lo van a resolver de una forma natural. Estáis estudiando una cosa que os va a servir para muy poco. Y es verdad, es decir, en el DSM-4 evidentemente el duelo era una patología. En el DSM-5, menos mal que lo han quitado. Es decir, que no, que bueno, se puede complicar. Evidentemente hay duelos patológicos, ¿no? Yo no quiero tampoco con esto. Pero sí es verdad que estamos psicologizando y psiquiatrizando, por ejemplo, las rupturas sentimentales. Yo recuerdo que un amigo, un familiar de un amigo que se separó, enseguida me llamaron a mí para ver si le daba medicación, porque estaba muy angustiada, pero bueno, pues tendrá que sufrir. Hombre, si dentro de un mes la persona sigue que no es incapaz, no, es que le tienen que dar la baja laboral, pero bueno, la baja laboral si está incapacitado para trabajar, si no está incapacitado para trabajar. O sea, como que estamos muy poco... Hay algunos autores que hablan de que es la fobia al sufrimiento, la fobia a la angustia. Nuestra sociedad tiene fobia a la angustia y fobia al sufrimiento, es incapaz. Estoy seguro que mis abuelos tuvieron situaciones más adversas que las mías y no tuvieron que tomar ninguna benzodiazepina ni ningún ansiolítico porque entonces no había. Claro. Entonces, claro, hay que plantearse eso, es decir que... Y luego en nuestra sociedad, y sobre todo el adolescente, y eso los padres también somos, es la inmediatez de la solución. Pero es que hay soluciones que no son inmediatas. Yo estoy mal y quiero estar bien. Mire usted, no. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, yo le decía a mi mujer, esto es un proceso. No, pero es que está muy mal, está tosiendo mucho. Es un proceso. Ya le puede dar todos los antibióticos, antitusivos, todo lo que tú quieras. Pero es un proceso. Entonces, en el sufrimiento moral, el sufrimiento psíquico, es un proceso. Entonces, no podemos abortar esa situación. Es decir, por más... Incluso, yo digo que de la medicación se abusa, pero también se abusa de la psicoterapia, ¿eh? Claro. Yo he conocido personas adictas a la psicoterapia, pero bueno, es otro tema. Y aquí, con esto todo que nos menciona de que podemos, en el círculo familiar, en el círculo de amigos, que podemos ofrecer esta esperanza de vida, aquí la pregunta sería, si yo no soy profesional de la salud mental y no tengo unos estudios de licenciatura en psiquiatría perdón, en licenciatura en psicología o en psiquiatría, realmente, ¿quiénes son las personas que pueden ayudar a prevenir el suicidio? No, yo considero que todos podremos prevenir. Vamos a ver, hay una prevención general, y eso la OMS lo plantea en sus escritos, en los documentos que tiene. Hay una prevención general en el que todos somos agentes de la prevención, desde el Estado, los ministros, la sociedad y hasta los padres. Es decir, somos agentes de prevención. ¿Por qué? Porque nuestra actitud, y claro, en ese sentido es importantísimo que la sociedad en general tendría que cambiar su visión del suicidio. Daros cuenta que el suicidio ahora mismo, yo no sé ahí en vuestro país, en México, pero aquí en España, el suicidio, se suicidan solamente los enfermos mentales y además el suicidio es contagioso, ¿no? Por lo tanto, es terrible, ¿no? El suicidio, solamente de los enfermos mentales. Luego, si te suicidas, eres un loco, estás loco. Eso es el tema de Girol, claro, del siglo XVIII y XIX, ¿no? Y además, como es contagioso, no se puede hablar.
pero es un error. Eso es del siglo XVIII, no es del siglo XXI. Entonces, sí podemos ayudar, esto mismo está ayudando, sí podemos ayudar a dar visibilidad a este tipo de problemáticas en que, bueno, el tema de la muerte siempre al ser humano le ha traído muchos problemas, ¿no? Porque no estamos tampoco preparados para la muerte, ¿no? Pero yo considero que sí todos podemos ser agentes en distintas escalas, evidentemente. Pero, por ejemplo, si una persona, yo soy agente de prevención del suicidio, un padre de familia, si cuando mi hijo sugiere esto, yo no le condeno, no le castigo, no le descalifico, yo estoy haciendo una prevención del suicidio. Evidentemente no va a hacer lo mismo que el psiquiatra muchas veces hace poco más o menos, pero bueno, no va a hacer igual que un psicoterapeuta, no, son cosas distintas. Claro. Claro, es como un grupo de apoyo. Todos estamos colaborando para ayudar a este ser querido, ¿verdad? No, y de hecho, yo, partiendo de la idea esta del vínculo, yo hablo mucho ahora del contexto, es decir, la importancia del contexto. Si nuestra sociedad tuviera otra visión diferente del suicidio, evidentemente, posiblemente, habría suicidios, siempre va a haber suicidios, ¿eh? Es una opción libre de la persona y siempre va a haber suicidios, pero habría muchos menos. ¿Por qué? Porque había más herramientas de afrontamiento. Ahora la única herramienta es la confrontación y la descalificación. Y eso, si se ha suicidado alguien en esta familia, esa familia es que funciona muy mal, es patológica, están locos. Por lo menos el que se suicidó está loco. Y además es contagioso, con lo cual cualquiera se acerca a ello, ¿no? Así es, por eso se tiene que hablar para desestigmatizarlo, hablarlo, trabajarlo, acompañarlo, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Doctor, ¿nos podría platicar qué es el teléfono de la esperanza? El teléfono de la esperanza. Bueno, cuando yo era joven, estaba estudiando yo medicina en los años 70, que ya ha llovido ya, ¿no? Yo conocí a una persona que para mí ha sido significativo en mi vida, ya falleció, que fue un religioso de San Juan de Dios, pues Serafín Madrid, que le dio la idea de crear un teléfono para ayudar a las personas. Estamos en los años 70 en España, que no había teléfonos en todas las casas, ¿eh? Y evidentemente no había móvil, ¿no? Y yo creo que fue una idea que al principio yo considero, yo estuve en todo el proceso de la creación y tal, y yo al principio, yo en aquella época evidentemente era muy joven, yo estaba en contra, me parecía ridículo incluso eso. ¿Cómo una persona va a contar su problema por teléfono? Tuve la capacidad de profecía que yo tenía y de visión de futuro, ¿no? Evidentemente me parecía algo. Y él surgió porque él creó una ciudad de San Juan de Dios, de minusválidos, niños que habían padecido la polio en Sevilla, y se dio cuenta que las familias pues carecían mucho de este apoyo psicológico, afectivo, etcétera, ¿no? Y por eso creó el teléfono de la esperanza. Evidentemente, el teléfono de la esperanza aquí en España, aunque ahora ya se dedica mucho más también a la intervención de la conducta suicida, de ahí me surgió a mí toda esta preocupación por la ideación, por la conducta suicida y las personas que piensan en la muerte, etcétera, ¿no? Evidentemente, luego él se dio cuenta que también en otros países de Europa también había, prácticamente en todos los países, ¿no? En Francia es SOS Amitié, en Italia es el buen amigo, me parece que se titula, es decir, los samaritanos en el Reino Unido. Es decir, que en todos los países hay un teléfono. Posiblemente la diferencia que hay con España es que en España, en ese tipo de países es más de ayuda, voluntariado, que aquí también es, pero más espontáneo, más... Aquí no, aquí desde un principio, y yo de hecho estuve durante 40 años en la formación de las personas que se iban a coger el teléfono, se dio más profesionalidad, diríamos, a las personas que cogían el teléfono, ¿no? Tenían que pasar un proceso de formación de un año prácticamente para poder. Entonces yo creo que el teléfono, y de hecho la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en un documento del 2014, cuando habla de la prevención del suicidio, plantea esto, que este tipo de servicios es un servicio, digamos, idóneo. ¿Por qué? Porque, claro, la persona que está en una situación de alto riesgo, en una situación de crisis suicida,
Si puede llamar, y ahora mucho más con la posibilidad que tiene de los móviles, ¿no? Que es mucho más, el acceso es más directo. Claro, si puede conectar con alguien, es decir, es una contención. Es una contención, es simplemente... Aquí en España, por ejemplo, hace unos meses, el gobierno ha puesto un teléfono de 3 cifras, el 012, el 024, perdón, el 024 que tiene un montón de llamadas en estos 6 meses, no sé cuánto leí el otro día, ¿no? De personas que realmente y funciona las 24 horas del día, todos los días de la semana, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de servicios, si es una forma de contener, no soluciona, evidentemente, ¿no? Pero sí es de contención y a partir de ahí yo tengo experiencia realmente de haber atendido a personas con ideas suicidas en una época que yo estuve haciendo guardias en el Teléfono de la Esperanza aquí en Madrid y realmente sí sirve, ¿no? Porque en esa situación en que la persona está muy angustiada, que no tiene a nadie, no le puede comunicar a nadie lo que está sintiendo, es capaz de comunicarse a una persona que es anónima, curiosamente, ¿no? Curiosamente. Que ni la conoce, ni nunca sabrá quién es, no. Pero es capaz, ¿no? de expresar, y esa forma, y esa es una catarsis lo que se produce. Y a partir de ahí, evidentemente, la persona puede tomar otros caminos o puede tomar otro tratamiento mucho más arreglado, ¿no? Más continuado, ¿no? Pero yo creo que sí, yo soy un enamorado de este tipo de servicios. Aquí en España hay muchos servicios, el teléfono del niño, el teléfono del anciano, el teléfono... Porque yo creo que evidentemente yo creo que es un medio muy eficaz. Ahora con las redes y tal, pues posiblemente habría que ampliar el horizonte, ¿no? De este tipo de servicios. Pero sí, sí es muy útil, ¿no? Pues lo felicitamos por haber sido pionero en esta línea telefónica de Bueno, esperanza. estuve allí en ese momento, estaba allí. Yo realmente yo no me considero, a mí en algunos papeles habréis visto que me ponen fundador del Teléfono de la Esperanza. Sí. Evidentemente yo estaba allí, es decir, y estuve durante 40 años, fundamentalmente en la formación y en la atención psiquiátrica, ¿no? Pero yo considero que es un buen medio, ¿no? Tuve la suerte de estar allí en esos momentos. Si las cosas se ponen en su lugar en el momento debido. Y quisiéramos compartir, doctor, con los que nos están escuchando el día de hoy, que México tiene una línea telefónica de la vida. Y queremos compartirles el número, es el número 800-911-2000, donde ahí pueden encontrar información sobre salud mental y otras líneas de atención. No nada más se ven casos de personas que estén en riesgo suicida, sino se ven otros tipos de ayuda o se ofrecen otro tipo de ayuda para las personas que tengan alguna situación difícil y se brinda apoyo emocional a las personas que lo requieran. Además, también queremos compartir a los que nos están escuchando el día de hoy que en Educando en Red estamos ofreciendo talleres de prevención del suicidio Guardián QPR, en el que se comparten herramientas para ofrecer estas esperanzas de vida, de saber que todos, como mencionaba usted ahorita en nuestras preguntas, el compartir que todos podemos ser guardianes y ofrecer esperanza de vida desde el rol en el que estemos, el papel que estemos en nuestra sociedad jugando, podemos ser estos guardianes y ofrecer esperanza de vida. Tenemos instructoras capacitadas por el Instituto QPR, que eso hace que tengamos esa certificación o ese respaldo de una institución seria que lleva más de 35 años estudiando precisamente los casos o temas de suicidio. Muy bien, ya ves, esto que tú señalas es una recomendación que hizo la OMS, la OMS en los años 20, en el 2000, tiene unos documentos, los documentos SUPRE, en el que una de las recomendaciones a los medios de comunicación es que cuando hablamos del suicidio habría que poner los teléfonos de asistencia a este tipo de personas. Igual que cuando aquí en España se habla de los malos tratos, aparece en subtítulos unos teléfonos de atención a las personas que sufren malos tratos. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Lo que has hecho. Claro, para poder referir y que las personas puedan saber a quién acudir en caso de que esto esté sucediendo en sus vidas o tengan un caso cerca de ellos. Doctor Rocamora, nos encantaría que nos pudiera recomendar algunos libros para los padres de familia o para los docentes que quieran conocer más de la prevención del suicidio.
Claro, ahora mismo sí. Yo te puedo recomendar los míos, los que yo he escrito, ¿no? Adelante, por Que favor. parezca Qué muy gusto, narcisista, parezca muy narcisista, ¿no? qué gusto, qué No, gusto. Adelante. no, como habéis visto, yo tengo varios libros sobre el tema de suicidio, tengo, me parece 4, pero bueno, lo más importante, uno es en el año 92, una investigación que hicimos precisamente en el teléfono de la esperanza, sobre las llamadas del hombre contra sí mismo, pero ya está agotado, ese está ya. Pero luego tengo uno de los últimos, que es Cuando nada tiene sentido, que es una reflexión sobre el suicidio desde la logoterapia. Claro, ahí es una reflexión desde la logoterapia, de la búsqueda del sentido, en el que yo planteo algunas pautas de intervención y en las situaciones de crisis, ¿no? Últimamente hemos publicado en este año, juntamente con la Asociación de AIPIS, de Prevención del Suicidio, un camino sin atajos, que es el duelo por suicidio de un ser querido. Es decir, un camino sin atajos realmente sí podría servir mucho a las personas que han perdido un ser querido por suicidio. Curiosamente el título es porque una madre de la asociación, una persona que recibe ayuda, había perdido a su hija por suicidio y decía eso, que para ella el duelo había sido, hace ya unos años, un camino sin atajos. ¿Qué quiere significar eso? Sin atajos. Es decir, no, es lo que yo decía antes de la inmediatez, es un proceso. Yo no puedo solucionar el duelo, este tipo de duelo, ni ningún duelo, a través, por ejemplo, de la medicación. No, la medicación puede ser una ayuda, y yo soy psiquiatra, pero no soluciona. Puede ser una ayuda, como la fiebre, te puedes tomar un antitérmico, pero no te soluciona. Pues hay muchas veces mejor no quitar la fiebre para saber de dónde procede. Pero bueno, ese es un libro, Un camino sin atajos, en el que yo hago la primera parte, que es teórica, sobre el tema del duelo por suicidio, y la segunda parte son experiencias de personas que han perdido a un ser querido. Hay una hija que ha perdido a su padre, o una madre que ha perdido a su hijo, o un padre que ha perdido a su mujer, etcétera, ¿no? Y entonces hace una reflexión los psicólogos de la asociación, pues sobre la culpa, sobre la soledad, etcétera, ¿no? Ese es otro que puede servir sobre todo a las personas que han perdido. Y luego hay uno que es más técnico, más antiguo también, del 2012 me parece, que es una intervención en crisis en la conducta suicida. Es un libro más técnico en el que yo planteo ahí de una forma más lo que hemos hablado aquí, ¿no? De cómo intervenir en las distintas situaciones, ¿no? Cómo intervenir, por ejemplo, en una persona que padece una depresión, o cómo intervenir en una persona que padece una esquizofrenia, o cómo intervenir en una persona que está padeciendo una soledad, eh, digamos, emocional, afectiva, etcétera, ¿no? Es más técnico, pero yo creo que, aunque es del 2012 ya, pero que puede servir también. Muchas gracias, doctor. Los títulos de los libros que nos acaba de recomendar el doctor, de sus libros, se los dejamos aquí abajo en las descripciones para que ustedes los tengan a la mano, para las personas que nos están viendo ahorita en este video, se los dejamos para que los tengan a la mano. ¿Alguna otra pregunta, Evelyn, que tengamos por ahí? Yo nada más, Maru, sí, quisiera ver si el doctor nos puede dar un mensaje final, sobre todo en este Día Mundial de la Prevención del Suicidio. ¿Qué mensaje así en concreto podría dejarnos a los que estamos ahorita presentes y los que vamos a escuchar este video ya grabado en cuanto a este Día Mundial de la Prevención del Suicidio? Claro, yo solamente dos ideas importantes, ¿no? La primera es que es necesario hablar del suicidio, ¿eh? Es fundamental, es algo, porque, y además el sí a la vida a pesar de todo, que diría Víctor Frank. Y luego yo quiero finalizar con el lema que la Organización Mundial de la Salud tiene para este día, en los años del 21, el año pasado, este año y el 2023. La Organización Mundial de la Salud dice, en su lema, crear esperanza a través de la acción. Es decir, hay que trabajar y dar ilusiones, pero también hay que actuar.
el título, el lema es crear esperanza a través de la acción. Hay que actuar, hay que hacer cosas, hay que movilizarse, para visibilizar este tema y este problema. Pues muchísimas gracias, doctor. Fue un placer tenerlo con nosotros el día de hoy desde Madrid. Qué gozo tenerlo con este mensaje de esperanza. Me encantó esto que dice usted. Podemos cerrar con esta frase que dice crear esperanza a través de la acción, porque me queda claro que el suicidio es prevenible con pequeñas acciones, pero actuar con una observación, con una escucha plena y sobre todo con ese acompañamiento podemos lograr grandes cosas. Con una comunidad atenta y trabajar en equipo todos se pueden lograr grandes cosas. Muchísimas gracias por tenerlo. Fue un placer tenerlo esta noche, esta tarde aquí en México con nosotros y no nos queda más que seguir en contacto con usted. Gracias por los libros y gracias por su tiempo. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Hasta luego. Adiós. Bye, bye.